Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al artista plástico Danilo Maldonado en la calle 23 de La Habana en diciembre del año 2009. Pocos segundos después de que me lo presentaron, me di cuenta de a quien había conocido era a el grafitero El Sexto. Y lo curioso es que los dos nos estábamos buscando, porque el 1 de julio en mi blog desde aquí yo había publicado un texto titulado así, El Sexto, donde hacía referencia a la aparición de grafitis en La Habana con esa palabra, con esa expresión, y que yo me preguntaba que de qué se trataba. Y entonces él se enteró de que alguien había publicado eso en un blog de internet y quería saber quién era este señor que había hablado de él. Por cierto, creo tener el privilegio de ser el primero que lo mencionó en un medio independiente cubano. En aquel texto yo me preguntaba si qué era aquello, ¿no? Si esto era una promoción del sexto congreso del partido o que era sencillamente un individuo que era el sexto hijo de un matrimonio. Yo no sabía de qué se trataba. Y a él le dio mucha gracia a todo eso. Así que así nos conocimos en medio de la calle. Qué mejor que conocer a un grafitero en la calle, que es el escenario donde él realiza sus actividades artísticas. Quizás uno de los momentos que marcó la madurez artística y política de El Sexto ocurrió en mayo del año 2012, cuando en una muestra paralela a la 11ª Bienal de La Habana, en el espacio Estado de Sat, se inauguró una exposición de humor gráfico que se tituló Cocodrilo Smile, un memorable hecho cultural y político donde realmente la cantidad de personas que participaron en eso fue espectacular. Ahí, como decíamos, ahí estaba Totiri Mundachi en esa exposición. Guardo una dulce memoria de aquel momento. En esa exposición, El Sexto fue asistente de producción y montaje, que por cierto tenía como ayudantes al amigo Claudio Fuentes y este servidor. Ahí expusieron también nombres ya importantes de la caricatura y de las artes plásticas cubanas, como Luis Trápaga, Garrincha, Alex Lauzán, Hernán Enríquez, Carlos Verdesia, Omar Santana. Y ahí El Sexto presentó una obra que a todo el mundo le gustó realmente. Era una imagen del señor Fidel Castro caricaturizado, donde se le veía una monstruosa prolongación entre las piernas y la frase que decía, por mis cojones. Por haber nacido en abril de 1983 y para colmo en Camagüey, El Sexto pudiera verse casi como un hijo mío. Pero una de las mejores características que tenía nuestra amistad es que ni yo lo trataba como si fuera su padre, ni él me hablaba como si fuera mi hijo, sino nos veíamos como hermanitos, con algunas diferencias de edades. El Sexto arrastró durante toda su permanencia en Cuba, e incluso ya luego al salir del país, la mala letra de ser un tipo marginal. Y claro que es un tipo marginal, una persona que se dedica a embarrar las paredes con carteles, pues eso ya está mal visto pues en algunos lugares artísticos. Aquí en Cuba la cultura del graffiti no está sellada como sí en muchos países de Europa especialmente. Y esta marginalidad que él ostentaba con sus tatuajes, tenía un tatuaje con la cara de Osvaldo Payá, tenía un tatuaje con el rostro de Laura Poyán, tiene esos tatuajes, ¿no? Y la gente a veces ve eso un poco raro. Él, una de las cosas que más hacía era pedirle a sus amigos que le consiguieran, que le regalaran, porque tampoco tenía dinero para comprarlo, los sprays de pintura con los que hacía sus grafitis. Sus amigos tratamos de ayudarlo siempre que fue posible con eso, pero esta situación de marginalidad que él ostentaba, pues también le trajo como consecuencia que mucha gente se sentía recelosa de ayudarlo. En nuestra casa, ahí en la redacción de 14 y medio, El Sexto pintó un mural maravilloso que todavía lo tenemos ahí, en donde ponía una imagen de una escultura del cementerio Colón, que es un ángel que está así con el dedo índice en la boca y rodeado de policías, de eso, con los símbolos del blog de Giovanni, Generación Y. Ese mural que lo pintó en la parte interior del balcón de nuestra terraza,
y que permanece allí. Lo hizo con un amor tremendo y todavía lo conservamos. No solamente eso, sino que la paleta que él usó, un azulejo grande, donde él mezclaba las pinturas, pues también está colocada en la pared de nuestra casa como una expresión artística y se titula así, La paleta del Sexto. Al Sexto se le ocurren cosas muy originales. Una de ellas, quizá la más conocida de todas, fue un performance que organizó, no pudo llevarlo a término porque fue detenido por la policía antes de que pudiera realizarlo, que consistía en la idea de soltar en el Parque Central de La Habana 2 cerdos. Esta idea de soltar los cerdos la realizó o intentó realizarla en las Navidades del año 2014. Era una oferta que tenía de ofrecerles cerdos a las personas para la Nochebuena. Pero la peculiaridad es que estos cerdos tenían pintado en su cuerpo, con una pintura verde, el nombre de Fidel y el otro el nombre de Raúl. Y bueno, imagínense ustedes qué escandaloso en el Parque Central esos 2 animalitos corriendo por ahí y la gente tratando de atraparlos. Él tenía la costumbre de anunciar las cosas que iba a hacer a los amigos. A veces lo anunciaba después de haberlo hecho, a veces lo anunciaba un poquito antes. Y él me comentó esta idea. Y recuerdo que yo le dije que no me parecía una buena idea. En primer lugar, porque iba a tener una reacción adversa de los animalistas. Pobres animales, ¿cómo le vas a hacer eso, no? Todo lo que implicaba que le iba a hacer a los pobres animalitos, ¿no? Y otra, que también era posible que en el acto de soltar estos bichos allí en el Parque Central se produjera algún incidente, ¿no? Una persona que se cayera. En fin, mi recomendación fue que lo pensara mejor. Pero claro, él no lo pensaba muchas veces. Así que se montó un auto con estos 2 animales en el maletero y fue atrapado antes de llegar, porque la seguridad del Estado estaba vigilando este performance con anticipación. Después de eso estuvo detenido excepto estuvo, como dice la gente, cuando no estaba preso es porque lo estaban buscando, ¿no? Por diversos motivos. La mayor parte por sus acciones políticas, por sus irreverencias, como la del día que murió Fidel Castro. Pintó en un muro de La Habana Libre una frase muy simple que decía, se fue. Y claro, eso no le gustó a las autoridades cubanas y también fue detenido por aquello. Pero también tuvo la mala suerte de dejarse guiar por sus pasiones. Después de separarse de su pareja, él quería seguir viendo a su hija, visitaba la casa, a la muchacha no le gustó esto, dicen que fue manipulada por la seguridad del Estado, eso nunca está claro. Lo cierto es que ella lo acusó de amenaza, de acoso, y sí, como toda persona apasionada, pues también puede incurrir en esa cuestión de no darse cuenta de que tiene que tener una medida y no la tenía. Luego eso se repitió en el exilio, la misma historia, porque él no quería darse por vencido. Y esa es su personalidad. El tipo que no se quiere dar por vencido, pues nada, tiene que pagar las consecuencias de una manera o de la otra. Una de las últimas travesuras que hemos escuchado del amigo Sexto fue cuando en marzo del año 2023, en medio de un juego de pelota entre Estados Unidos y Cuba, que estaba ocurriendo en Miami, se lanzó al campo con una tela donde pedía libertad para el pueblo de Cuba. Fue muy emocionante ver cómo todo el estadio, sobre todo yo estaba lleno de cubanos, empezaron a corear la palabra libertad, libertad, mientras el Sexto era retenido por las personas de seguridad del juego, que lo condujeron hacia afuera. Luego me dijeron que fue detenido y le pusieron una fianza de $1,000, que no sé quién fue quien pagó. Esas son las cosas que se le ocurren al amigo Danilo Maldonado, a quien conocí y a quien tengo muchas ganas de volver a ver, pero para eso tienen que pasar 2 cosas difíciles. Una, que él pueda entrar al país, y otra, que pueda salir de Cuba. Para el próximo viernes 7 de febrero voy a comentarles aquí cómo conocí a Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.